3, 2, 1. Bueno, muy buenas a los de siempre. Javi, Noé, ¿cómo estáis? Vale, Muy buenas, ¿cómo muy estamos? bien. Marcos, ¿cómo estás? Te pasas de nuevo por los micros de Rincón de Aquiles. Mil Sí, gracias por compartir un poquito más tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? nada, a vosotros. Muy bien, un placer estar aquí contigo. Veo que no habéis escarmentado, que me habéis vuelto a invitar, así que nada. Muy bien, con ganas de charlar un rato. De hecho, te pasaste por estos micros hace casi 2 años. Estaba por aquí un Sergio San Juan. Hablamos sobre estoicismo, mentalidad de aprendizaje. Y en esta ocasión no vamos a hablar sobre estoicismo, sobre filosofía, aunque bueno, puede que también rocemos, ¿no? La filosofía con el tema que queremos tratar hoy. Y es que hoy vamos a hablar contigo, teníamos muchas ganas sobre pues, un aspecto que creo que nos parece fundamental en los tiempos que corren, que además estamos repletos de ruido, ¿no? De ideas por todas partes, y qué necesario es el pensamiento crítico, este espíritu crítico a la hora de, pues bueno, una especie de filtro, ¿no? Por la que pasar tanto las cosas que nos llegan desde fuera como las cosas que tenemos desde dentro, ¿no? Mm. Marcos, además, tú siempre abarcas todos los temas desde esta perspectiva, ¿no? Con una dosis de pensamiento crítico. La salud, la mentalidad, la filosofía. Y bueno, pues vamos a charlar un ratito, si te parece contigo, sobre Bien. estas cuestiones, que van a salir cosas pues muy, muy interesantes. Y bueno, para romper el hielo, comentaba que han pasado casi 2 años desde la última vez que te pasaste por este podcast. Ujú. Y me gustaría preguntarte, porque eres una persona, bueno, que se expone muchísimo a nuevas ideas, que eres un lector voraz. ¿Qué nuevas ideas han aparecido en estos últimos 2 años que te hayan cambiado tu visión sobre el mundo o tu manera de comportarte? ¿Tienes alguna que te venga así rápidamente a la cabeza? Ujú. A ver, creo que no he tenido así ninguna epifanía que haya generado un gran cambio, pero sí te diría que quizás que tiene mucho que ver con la temática de hoy, ¿no? Pues he visto que esa polarización que ya empezó hace unos años, pues que, bueno, que se está acentuando cada vez más, ¿no? Ujú, Y creo que hay un ataque, incluso podríamos hablar a la libertad de expresión desde ambos bandos, ¿no? Cosas que hacía tiempo que no veíamos. Y creo que esto pues, es un problema y que cada vez estamos perdiendo esta capacidad, ¿no? De pensar de manera racional y estamos convirtiendo ya no el aspecto político, que siempre ha sido un poco así, pero cada vez más la política se ha convertido pues casi en un reality show, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Entonces creo que si bien no es algo nuevo, sí creo que en estos últimos años pues se ha ahondado en esto y por tanto es verdad que también he intentado un poco entender de dónde viene todo esto y qué se puede hacer para cambiarlo, ¿no? Entonces te diría que no hay ninguna idea así transformadora en los últimos 2 años. O sea, por el lado más, por el que se me conoce, más por el tema de la salud, pues es verdad que he hecho mucho más énfasis en la parte de cuando me meto en un tema, sobre todo un nuevo libro, pues profundizo mucho en eso, ¿no? Entonces sí que si luego nos da tiempo, pues podemos hablar un poco de la parte de envejecimiento. Y ahí quizás sí me ha cambiado bastante la mentalidad, esta idea de empezar a plantearse cosas que antes quizás no me planteaba, ¿no? En parte es por los años y en parte es porque las renovaciones tecnológicas que se están viendo, pues nos hacen pensar en cosas que hace unas décadas, o incluso hace unos años, eran inviables, desde el tema de vivir mucho más hasta el tema incluso de ser inmortales. Entonces, ujú. por ahí sí hay ideas que pueden ser transformadoras y que ahora quizás vemos muy lejanas, y luego quizás por el aspecto más social, pues como digo, esta polarización creciente que creo que es preocupante, ¿no? Y Marcos, entrando en el aspecto del pensamiento crítico, que es lo primero con lo que has abierto esta pregunta que te hacía David, vemos, bueno, comentabas el tema de la polarización, ¿no? Nosotros vemos que al final está habiendo modas y que la gente la está siguiendo quizá por falta de pensamiento crítico, ¿no? O tendencias sociales por las que la gente se deja guiar Mm. por eso, por una falta quizá de saber discernir entre la realidad y lo que te venden o lo que pueden encontrar en los medios. Te quería preguntar por qué tipo de consecuencias crees que podemos llegar a sufrir por seguir las tendencias del momento, tanto como individuos como socialmente. Mm. ¿Cuáles son las consecuencias? Ujú. Pues yo creo que podemos trazar un paralelismo o una analogía bastante directa entre lo que estamos viendo con la
comida ultraprocesada que está generando una epidemia de obesidad física con una especie de información ultraprocesada que está produciendo una especie de obesidad intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que por un lado, ¿qué problema tenemos? Que los humanos desarrollamos el gusto por lo dulce, porque eso en la naturaleza, en el entorno salvaje, entre comillas, en el que evolucionamos, era un indicador de esto no es venenoso, esto tiene suficientes calorías y por tanto desarrollamos ese gusto por lo dulce, ¿no? Nuestra mente no desarrolló un gusto por la verdad, desarrolló un gusto por mensajes simplistas, eh, causas o patrones muy básicos, por pertenecer a un grupo, muy importante esto, por pertenecer a un grupo, para nuestro cerebro era mucho más importante la aceptación del grupo que la verdad. Por tanto, si el grupo creía en dioses y espíritus, tú creías en eso. Era mucho más importante creer en eso que saber cuál era la verdad material de las cosas, ¿no? Y por tanto, ese azúcar informativo, ¿no? Que es esa mente tribal, conectar con mi grupo, ideas sencillas, nosotros contra ellos, ese azúcar informativo, por falta de una mejor palabra, está produciendo esta obesidad intelectual, ¿no? Donde no pensamos con claridad, no pensamos de manera racional y estamos preparados para ello, estamos preparados para pensar bien, tenemos esa capacidad como humanos, pero sería el equivalente de comer brócoli, ¿no? ¿Podemos comer bien? Podemos hacerlo, pero supone un esfuerzo. De manera natural, nuestro cuerpo gravita hacia el azúcar, hacia alimentos ultraprocesados y de manera natural nuestra mente no tiene un pensamiento racional, no tiene un pensamiento crítico, tiene un pensamiento de esta información resuena conmigo emocionalmente, debe ser verdad, ¿no? Y tomo decisiones en base a si algo es verdad o no, en base a cómo me hace sentir. Si me hace sentir bien, seguro que es verdad. Y por tanto retuiteo, y si tú dices otra cosa, pues tú eres el malo de la película. Entonces, creo que este es el problema, ¿no? Que igual que estamos viendo una epidemia de obesidad por un cableado con el que evolucionamos, pero que no está bien adaptado al mundo moderno, pues tenemos un cableado sobre cómo pensamos que no está bien regulado para sobrevivir en un mundo de información súper abundante y además en un contexto donde es muy fácil, o sea, las relaciones, digamos, las relaciones sociales han pasado del mundo físico al digital y eso hace que sea mucho más fácil interactuar con muchas personas e interacciones, por así decirlo, que no tienen en cuenta el aspecto social. O sea, es mucho más fácil decir cosas en redes sociales, responder a un tweet o a un mensaje o hacer un comentario en Instagram y decir cosas que nunca dirías a la cara a esa persona en la calle, ¿no? Entonces creo que todos estos factores y otros muchos, pues al final llevan a esto, a una obesidad intelectual en el sentido de que decimos muchas cosas y no buscamos la verdad, sino lo que queremos es quedar bien ante nuestro grupo y atacar a los enemigos. Y por tanto la verdad, pues no nos importa realmente llegar al fondo de las cosas, sino marcar puntos, ¿no? y elevar nuestro estatus en el grupo al que pertenecemos y reducir el estatus de los que percibimos como enemigos. Y entiendo, Marcos, que al final esta voluntad de pertenecer al grupo, de querer pertenecer al grupo, forma parte de este gen egoísta, ¿no? Que todos tenemos para ser validados en la tribu. Y llega un punto en la actualidad en el cual esto deja de ser producente y pasa a ser lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos vencer este miedo para dejar de querer siempre ser validados por el grupo y aceptar lo que viene de fuera y empezar a que esa idea salga de nosotros? ¿Cuál puede ser el antídoto? Bueno, a ver, esta necesidad de ser validados por el grupo es profundamente biológica y siempre la vamos a tener, ¿no? Para mí el tema es cambiar el grupo del que buscas la validación, ¿no? Y decir, oye, yo quiero ser validado por la gente que realmente valora este pensamiento racional. O sea, yo sigo a gente y los valoro justamente por eso, por la capacidad un poco de aislarse del ruido de redes sociales, del ruido mediático y de los mensajes simplistas y absurdos que circulan por ahí, pero que son absorbidos y hay hay gente que se cree realmente esos mensajes, gente que dice, bueno, lo acepto porque sé que si no me van a linchar, pero sé que esto no es verdad, ¿no? Pero tener la capacidad un poco pues de buscar el estatus del grupo que está en busca de la verdad, ¿no? Dicen esto de reniega de quien, sigue al que busque la verdad y reniega de quien te asegura haberla encontrado o algo así, ¿no? En el sentido de que nadie tiene la verdad absoluta,
porque no es tan importante para mí lo que piensas, sino por qué piensas lo que piensas, cómo has llegado a esas decisiones o a esas ideas, ¿no? Entonces creo que punto uno, tenemos que intentar pensar de manera independiente y entender que ese pensamiento independiente crítico va a atraer a una serie de personas que seguramente sean con las que quieres pasar más tiempo o cuyo reconocimiento buscas, ¿no? O sea, al final tenemos que tener claro qué tipo de personas queremos atraer, y creo que según cómo piensas y por qué piensas lo que piensas, pues al final atraer una serie de personas. Y entonces nunca estaremos libres. Quien te diga, es que no me importa lo que piensen los demás. Bueno, pues punto uno, o mientes, o punto dos, eres un psicópata, porque por definición nos importa mucho lo que piensen los demás. Y eso es relativamente bueno, siempre que elijas el grupo adecuado, ¿no? O sea, ¿en qué grupo quiero destacar? ¿Por qué quiero ser conocido? Bueno, por esto. Bueno, pues eso implica, si es en este caso, ¿no? Por razonar, por pensar, por buscar la verdad, sabiendo que todos tenemos sesgos y incluso siendo conscientes de ellos no los vamos a eliminar, siendo conscientes de esos, pero voy a intentar ser lo más objetivo posible, voy a intentar analizar de manera racional, de manera crítica, objetiva, toda la información, razonar de manera, pues eso, lógica, con argumentos, punto uno, honestos intelectualmente, pero reales, buscar el fondo, buscar la verdad de las cosas. Y eso implica que hay gente que te va a atacar porque vas a llegar a conclusiones que no comparten, y muchas veces que no comparten, no solo que no comparten, sino que tampoco tienen argumentos para cuestionar tus ideas, o el argumento son ad hominem, o simplemente si piensas eso es porque eres un X, ¿no? Em, pero respondiendo a tu pregunta, porque me estoy enrollando, o sea, el mensaje es pensamiento independiente, y que la gente que realmente, o sea, piensa qué gente quieres que te reconozca, ¿vale? Y al final, si desarrollas estas capacidades y esta mentalidad, pues vas a atraer un tipo de personas que seguramente sean las que realmente quieres que te reconozcan, ¿no? Y no la gente que busca mensajes simplistas y simplemente que repitas la narrativa oficial. Oye, Marcos, y con todo el tiempo que llevas tú divulgando en redes sociales, en el mundo digital en general, que no es poco, ¿has vivido algún tipo de cambio desde cuando empezaste ahora en cuanto a la sensibilidad de la gente a ser críticos? ¿Lo era más antes? ¿Se es menos ahora? ¿Y cómo podemos animar al resto de los que nos escuchan también a pensar de manera crítica? Mm. Te diría, Noemí, que no he visto una mejora en ese sentido. O sea, si he visto algo, ha sido más polarización. Ha sido más polarización. Y de hecho creo que, por desgracia, es una estrategia también en muchos casos de diferenciación, ¿no? Me explico, por poner ejemplos concretos. Pues yo cuando empecé a hablar de dieta cetogénica hace, pues, yo qué sé, 12 años, o desde el principio prácticamente, lo planteaba como una herramienta. Bueno, pues esto es una herramienta, de aquella se veía un poco extremo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después pues empezaron a salir muchos más estudios, ya pasó a ser algo relativamente normal, aceptado, digamos, por muchos profesionales médicos, claro, eso ya no llamaba la atención. Entonces ya salen los que son, ya no solo es dieta ceto, es dieta ceto carnívora, y ya no es que la carne no sea tan mala, sino que la carne es lo mejor del mundo, hay que comer solo carne, los vegetales son malos, y se van polarizando todo, ¿no? Y lo mismo por el otro lado, el veganismo, pues ya no solo es veganismo, sino es que es veganismo ya no solo en la dieta, sino que tengo que alimentar, que los gatos también hay que darles. Vale, pues decía eso, que por un lado creo que es algo que las propias redes sociales fomentan, ¿no? El hecho de que para diferenciarte, pues tienes que buscar posturas cada vez más extremas, separarte de lo que es normal para llamar la atención, y además que vende el catastrofismo, ¿no? O sea, si es catastrófico, pues todo lo que sea apocalíptico, pues vende más, y por tanto vemos cada vez mensajes más extremos en ambos sentidos, ¿eh? Tanto si lo quieres poner todo en un formato, en un espectro, pues tanto en un lado como en el otro, yo veo mensajes cada vez más extremos, pero lo de siempre, o sea, creo que Internet potencia lo bueno y lo malo, es decir, creo que genera casi por evolución normal este tipo de extremismos de polarización, pero a su vez para las personas que buscan realmente este pensamiento crítico, pues es una herramienta súper potente precisamente para esto, ¿no? Para tener mejor información, y para
pues desarrollar este pensamiento crítico y aplicar el método científico, por así decirlo, al conocimiento. Ese conocimiento me da igual que hablemos de salud, que hablemos de negocios, que hablemos de política, de lo que sea, ¿no? Entonces creo que tenemos, hay algunas cosas que claramente han empeorado y otras cosas que creo que han mejorado y que tenemos más herramientas y más conocimiento que nunca. Ujú. Javi hablaba al principio del episodio de qué pasa, ¿no? Cuáles pueden ser las consecuencias de exponernos a ideas externas, ¿no? A las tendencias, a las modas. Pero también, Marcos, el pensamiento crítico implica cuestionar nuestras propias creencias, nuestras propias Claro. suposiciones, y creo que esta es la parte más complicada, ¿no? de este espíritu crítico. Hace muy poquito se pasó por aquí Ignasi Voltó, Javier Recuenco, Ramón Ogreas, y con los tres hablamos del espíritu crítico. Y Ignasi Sí, Voltó, sí. de Esperanza A ver, de hecho, Libertaria, para mí ese es el primer paso. ujú, nos decía eso, ¿no? Que al final los que se autodenominan librepensadores son los únicos que piensan analizar bien la realidad, ¿no? Y es una tendencia que ya también estoy viendo poco a poco, ¿no? Que aquellos que se ensalzan como que tienen espíritu crítico y son librepensadores, pues que son los primeros que también, y es normal, ¿no? Que no escapan de sus propios sesgos. Entonces, tú, por ejemplo, antes ponías tu propio ejemplo, ¿no? Tú hace años empezaste a cuestionar también tus ideas, los dogmas, y de hecho, pues el proyecto Fines Revolucionario nace un poquito de esa cuestión que tú empezaste contigo mismo, ¿no? Que parecía pues que las ideas que quizás te habían inculcado desde hace tiempo, pues bueno, empezaste a dudar sobre ellas y a ponerlas a prueba. Me gustaría preguntarte lo primero, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? De cuestionar esas creencias, esas ideas con las que quizás llevabas ya años que te iban acompañando y Ujú. lo que cuesta? Y también algún consejo que nos puedas dar para cuestionar nuestras propias ideas, porque vemos muy fácilmente se nos da mucho mejor el poder cuestionar ideas ajenas, pero cuando nos tocan lo nuestro, cuando nos tocan nuestras creencias, pues bueno, ya quizás no somos tan librepensadores como a veces nos gusta autodefinirnos, ¿no, Marcos? 100%. De hecho, creo que si bien podemos aplicar cierta metodología y decir, oye, los pasos para pensar de manera crítica son A, B, C, D, para mí la base o ese primer paso es ser consciente de que todos nosotros nos engañamos, ¿no? Y que al final todos tenemos, muy simplificado, tenemos una mente, esa mente tribal que decíamos antes, y luego tenemos esta mente, vamos a llamarla más evolucionada o una mente más racional, pero al final quien dirige el cotarro no deja de ser esa mente tribal. Y esto ocurre a todos los niveles, ¿no? Ocurre, por ejemplo, muchas veces hablamos del método científico, de los científicos, pero los científicos son personas antes que científicos, ¿no? Decía Max Planck esto de que la ciencia avanza con cada funeral, ¿no? Algo como que la verdad no triunfa porque convenzas a sus oponentes, ¿no? Sino porque se va muriendo. Y esto es así, o sea, cuando un científico gana reconocimiento, gana poder porque propone una teoría nueva, pues aunque no sea consciente, va a hacer todo lo posible para Tiene rechazar incentivos, ¿no? cuestionamientos. Para defender Claro, seguir claro. defendiendo esas ideas. Además, va a haber cualquier idea nueva que cuestiona lo que está haciendo como un ataque personal. Y de hecho va a usar su influencia para acallar a los críticos, para callar otras ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es así. Porque, como digo, antes que científico es persona, ¿no? Y por eso tampoco es casualidad que creo que en parte aplica en mi caso, que muchas veces son personas ajenas a un campo, que tienen mucho conocimiento de un campo, pero que no han estado, entre comillas, contaminadas por las creencias de esa disciplina, por la influencia que tienen esos científicos, ¿no? Bueno, los que marcan un poco la dirección de esas disciplinas, pues al ser un poquito más outsider, pues quizás no estás tan anclado a esos dogmas, tu carrera quizás no está tan ligada a la aprobación de esos superiores, ni estás preocupado o tan preocupado por la opinión de esos colegas. Y si eres un poco más libre, si estás más libre de estas creencias, pues creo que puedes ver los datos con más objetividad, ¿no? Ujú. Pero, como digo, es inevitable, y el paso uno es reconocer que por muy libre pensador que pienses que seas, todos tenemos de manera innata. O sea, yo siempre digo que a la gente le extraña esto, pero igual que tenemos ciertas tendencias genéticas al color de los ojos, ¿vale? O a ciertas preferencias por lo que sea, tenemos tendencias innatas a ser más de derechas o de izquierdas, porque en el fondo eso no deja de ser una serie de valores, ¿no? ¿Qué valora más, la igualdad o la libertad? Pues hay cierta
pues eso, predisposición innata genética a ser más de un lado o de otro. Y no es casualidad que todas las sociedades pues tengan izquierda o derecha, ¿no? Conservador, liberal, como quieras llamar, y tiene sentido, ¿no? Imaginemos una sociedad, que esto también es importante, ¿no? O sea, a mí lo que me ayuda a no tener, entre comillas, odio a la gente que piensa como yo, en el aspecto político, de valores y tal, es entender que una sociedad donde la gente tiene valores distintos es bueno. Una sociedad donde todo el mundo fuera muy conservador, seguramente sería una sociedad que se quedaría atascada, ¿no? Porque al final no progresaría, rechazaría lo nuevo, rechazaría a la persona de fuera, al inmigrante. Sin embargo, una sociedad donde todos fueran muy progresistas, ¿no? Pues seguramente también sería el garete, porque no consideraría las tradiciones del pasado, pensaría que todo, las tradiciones para la mierda. Está esta idea de la valla de Chesterton, ¿no? Decía Chesterton que no quites una valla, salvo que tengas muy claro por qué la han puesto ahí. Y muchas veces estas ideas progresistas que avanzan muy rápido, que desprecian lo antiguo, pues, y que intentan tomar ideas de otras culturas y absorber otras culturas y pues hay que adaptarse y respetar las culturas de los demás, ¿eh? Pues al final lo que estás haciendo es destruir tu propia cultura porque has avanzado demasiado rápido y al final tú te has diluido, ¿no? Entonces, ¿qué sociedades han evolucionado en el tiempo? ¿Han progresado? Aquellas que tienen cierto equilibrio de poderes, ¿no? Que hay una parte que es conservadora, que intenta valorar las tradiciones que funcionan, ahí hay una parte que es más progresista, que intenta incluir, no quedarse anclados e incluir nuevas ideas e ir progresando, ¿no? Entonces, como digo, entender eso ayuda a no, entre comillas, odiar a los que piensan distinto que tú y entender que justamente lo bueno, en esa diversidad es buena. O sea, creo que la diversidad de pensamiento es mucho más importante que otro tipo de diversidades, que ahora se le da más importancia, ¿no? Yo creo que la diversidad de pensamiento es lo verdaderamente importante y es mucho menos importante si hay X de esta religión o raza o lo que sea. Porque si hay gente, cuerpos muy diversos, pero todos piensan igual, eso para mí no es diversidad, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, que me voy del tema. Volviendo un poco a lo que decíamos, ¿no? De evitar un poco ese autoengaño, pues yo creo que pasa un poco por lo mismo, por entender que tenemos toda esa mente, esa mente primitiva, esa mente que le gusta el azúcar informativo y le gusta la información que confirma nuestras ideas. Y yo te diría varias cosas, ¿no? O sea, primero, que es muy difícil, pero tenemos que intentar evitar ligar tu identidad a tus creencias. Eso es muy importante, porque al final, claro, si tu identidad está fusionada con lo que tú crees y hay ideas nuevas que son lógicas, pero que atacan tu identidad o que atacan esas creencias que a su vez son tu identidad, estás fastidiado, ¿no? Esto en el mundo de la salud yo siempre digo que, oye, cuidado con la gente que ya en su nombre de red social es, por seguir con el ejemplo de Zeto, Keto Boy, Keto Girl, pues ya, si eres Keto, ya claro, vas a pensar que es la solución a todos los males, ¿no? Como dicen, el que solo tiene un martillo piensa que todos son clavos. Si tu identidad ya es eso, pues evidentemente estás muy limitado en tu capacidad para cambiar de pensamiento, ¿no? Segundo, aceptar que podemos estar equivocados. O sea, creo que es muy importante entender, constantemente preguntarnos si lo que pensamos es verdad, ¿no? Decía Henry Bergson, creo, si no me recuerdo mal, que los ojos solo ven lo que la mente está preparada para comprender. Si al final tú asumes que lo que crees es la verdad y que no hay más, ¿no? Es un problema. Ligado con lo de antes, creo que es importante valorar más la verdad que el ego, ¿no? O sea, creo que los egos son un gran freno del progreso. O sea, si tu ego es más importante que la verdad, ¿no? Lo que decíamos antes de los científicos, pues claro, estás fastidiado ya. Decía Warren Buffett esto de que los humanos somos especialistas en interpretar cualquier información nueva de tal manera que sus conclusiones previas no se vean alteradas. Vale, yo pensaba esto, tengo esta nueva información, pero ¿cómo la interpreto para qué tal, ¿no? Y volviendo al tema de la salud, esto ocurre mucho en que tú tienes una idea. Cuando sale un estudio que confirma tu idea, que las conclusiones son lo que tú piensas, perfecto, sí, venga, uno más. Cuando sale uno que esto no me tal, déjame ver el tamaño de la muestra, déjame ver el p-value, déjame ver el no sé qué, déjame ver el método. No, fíjate que aquí hay un error metodológico en el paso 28, ¿no? O sea, somos mucho más críticos a la hora de analizar las evidencias que no contrastan con lo que pensamos, ¿no? Creo que es muy importante también buscar información que contraría tus creencias. O sea,
creo que es muy importante alegrarte cuando te demuestran que estabas equivocado. En vez de decir, hostia, qué mierda, tal, esto es un problema para mi identidad. No, estaba equivocado, esto es bueno, porque eso quiere decir que ahora estoy más cerca de la verdad que ayer, ¿no? Si lo piensas, datos nuevos que concuerden con tus hipótesis no te hacen aprender nada nuevo. O sea, ¿no? Lo típico, si crees que todos los cisnes son blancos, pues ver cisnes blancos, ver más cisnes blancos, no te hace refinar tu pensamiento. Sin embargo, si ves un solo cisne negro, pues te va a ayudar a corregir tu hipótesis, ¿no? Entonces hay que buscar esos cisnes negros. Va un poco por aquí, ¿no? Intentar cuestionar tus hipótesis y eso implica salir de esta burbuja informativa. O sea, muchas veces, si eres de cierta corriente, es muy fácil tirar de la política, ¿no? Cierta corriente política y solo lees la prensa de eso y sigues a pensadores de esa corriente y tal, pues seguramente no salgas de ahí, ¿no? Y creo que por un lado las redes sociales ayudan a exponerte a ideas nuevas, eso creo que es verdad, pero por otra parte sí creo que pueden fomentar esa caja de resonancia, ¿no? Mucha gente sabrá que los resultados de Google que me da a mí, o sea, si los 4 buscamos lo mismo en Google, nos va a dar resultados distintos, porque están personalizados para nosotros, según lo que hemos buscado, según nuestro historial de navegación, según las cosas en las que mostraste más interés en el pasado, y eso puede reforzar tus creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de salir de esa burbuja informativa? Creo que es importante, ¿no? Y luego me gusta esta idea que escuché, no me acuerdo a quién, así que no puedo atribuírselo, lo del pensamiento cuántico, ¿no? Que se refiere a que esta idea de la partícula, ¿no? De múltiples estados a la vez. Pues esta idea de que como el cerebro intenta simplificar la realidad y evitar esas disonancias cognitivas, pues tenemos que tener la capacidad de mantener dos ideas a la vez, ¿no? Y no posicionarnos inmediatamente, ¿no? Es decir, tengo estas dos ideas, bueno, puede que esta sea cierta, puede que esta también, ¿no? Entonces, esta capacidad de mantener varias ideas, incluso opuestas al mismo tiempo, pero manteniendo la capacidad de funcionar, creo que es relevante, ¿no? Y, perdón por el rollo, pero y otra cosa muy importante, que yo he hecho un cambio aquí, ¿no? Antes decía, bien, pues esto es lo que pienso. Ahora digo, vale, esto es lo que pienso, pero ¿con qué grado de confianza? O sea, más que pensar en verdad o falso, pensar o blanco y negro, pensemos en escala de grises, ¿no? Oye, pues mira, pienso esto y, ostras, tengo un 90% de confianza de que esto es así, ¿no? Entonces, en resumen, creo que todo lo que sea considerar nuestras creencias más como hipótesis a las que, en función de los datos que vayas recopilando, les das un porcentaje de confianza, en vez de pensar en esto es verdad, esto es falso, creo que ayuda mucho. Insisto, no es fácil, porque al final todos tenemos eso, ¿no? Nos sentimos mejor cuando los nuevos datos confirman nuestras creencias, pero creo que todas estas cosas, que he dicho así un poquito de manera aleatoria y dispersa, pueden ayudarnos a ser mejores pensadores y a evitar todos estos sesgos de confirmación que tenemos y que al final son la base, ¿no? Si no eliminas eso, bueno, eliminar es imposible, si no mitigas eso, o al menos eres consciente de eso, pues creo que todo lo que construyas encima pues va a estar cojo. Sí, de hecho, Kahneman ya nos avisó de que eliminar los sesgos era una tarea completamente imposible. Joder, has dado información, me he quedado con 4 puntos clave, por resumiros un poquito, de todas esas claves que has dado para intentar pues, construir un buen pensamiento crítico. Me quedo con los incentivos, ¿no? El reflexionar sobre qué incentivos tenemos para defender a capa y espada esas ideas. Exponernos a información, exponernos a ideas. Creo que la lectura, escuchar podcasts, pues nos puede ayudar a exponernos a diferentes puntos de vista, estemos de acuerdo o no, y eso quizás nos haga pues, personas un poquito más asertivas. El no relacionar, al menos completamente, nuestra identidad con nuestras creencias, creo que es muy importante. Y lo último que has dicho me ha gustado mucho, que de hecho a ti que te gustan también como a nosotros los griegos clásicos, la prudencia, ¿no? Con las ideas y la prudencia al posicionarte, ¿no? Entre A o B, que en la mayor parte de los casos suele ser una escala de grises y que además, pues bueno, el contexto, que luego hablaremos de ello también, es muy importante, ¿no? Y que la evidencia científica tiene su importancia, pero no podemos olvidarnos del contexto de cada persona, sus experiencias personales, y que creo que es un punto muy, muy importante. 100%. O sea, creo que a mí me gusta verlo también, si nos lo imaginamos como diagramas de Venn, o sea, intentar aumentar el solape entre tus creencias y la realidad, ¿no? Y si lo vemos así y entendemos que
que cuanto más solapado esté la realidad con nuestras creencias, mejores decisiones vamos a tomar. Por tanto, en el fondo esto es bueno para nosotros. O sea, al final, si tenemos mejor información y procesamos mejor esa información, pues vamos a tomar mejores decisiones. Y al final la vida va de esto, ¿no? Y, Marcos, has dado muchísimos recursos, muchísimas herramientas hasta ahora para eh, mejorar el pensamiento crítico, pero yo quiero entrar en el punto de la evaluación, de la cuantificación. En el mundo del fitness, en el cual nos movemos también, es muy sencillo cuantificar prácticamente cualquier cosa, desde macronutrientes en la nutrición, en el entrenamiento, series, volumen. Pero cuando entramos en el pensamiento crítico, aquí es diferente. Decías antes aquello de que progresábamos con equilibrio de posturas o diversidad de opiniones. Una manera de progresar. Sí, pero ¿cómo sabemos cuándo progresamos? De igual que antes, ya no solo socialmente, sino personalmente. ¿Hay alguna manera o crees entrever que pueda haber alguna forma de poder medir esto, aunque sea indirectamente? No sé si directamente se podrá, entiendo que no, pero puede haber maneras de acercarnos a poder medirlo para así incentivarnos y poder querer mejorarlo. ¿Te refieres, Javi, a medir nuestra calidad de pensamiento o Para saber si estamos va por ahí? nosotros mismos siendo más certeros a la hora de pensar bueno, de darnos cuenta, vale, este año estoy siendo más crítico con lo que me rodea, estoy haciendo las cosas mejor Ujú, que lo que hacía antes. ujú. O incluso socialmente, es que también lo extrapolo. Antes te preguntaba, Noemí, ¿has visto algún tipo de cambio en la sociedad de unos años para atrás? Y tú has dicho, puede que vayamos hasta peor. ¿Cuáles son los puntos en los que te fijas para decir, puede que vayamos hasta peor? O puede que Mm. mejoremos. A ver, evidentemente aquí no hay, que yo conozca, métricas cuantitativas, ¿no? Para decir, bueno, pues estoy un 7,8 y tal. Yo creo que a nivel más individual, y luego si quieres hablamos de la parte social, creo que a nivel individual, eh, el número de cosas en las que has cambiado de opinión, creo que es un buen criterio. O sea, cuando alguien me dice, no, yo en los últimos, o le preguntas, ¿de qué has cambiado, qué opiniones has cambiado en los últimos X años? Y la respuesta es no, en ninguna. Es como, vale, entonces esto quiere decir que no has aprendido nada realmente, ¿no? O no has aprendido nada, estás totalmente cerrado a cosas nuevas. Entonces creo que una métrica posible es, bueno, ¿en qué cosas he ajustado mi opinión? Que como decía antes, si lo dejamos de ver como verdad y mentira, porque nos cuesta mucho decir estaba equivocado, pero decir, oye, esto antes asignaba una probabilidad de ser verdad, ¿no? Un grado de certeza del 95, ahora se lo ha bajado al 80, o quizás al 50, o al 20, o al 10, ¿vale? Pero lo que he hecho es ajustar un grado de certeza de una idea que tenía, ¿no? Em, Creo que también ayuda mucho la empatía, ¿no? O sea, en cuánto ha aumentado el tipo de la variedad de pensamiento de la gente que me rodea. O sea, creo que muchas veces nuestras opiniones también están muy sesgadas por la gente de la que nos rodeamos. Y si todo el mundo de que te rodeas tiene cierto perfil, pues es muy probable que no entiendas por qué la gente piensa lo que piensa. O sea, cuando conoces a alguien que ha vivido ciertas situaciones, pues quizás tu pensamiento cambia, ¿no? Entonces, creo que por un lado, eso, ¿cuántas veces has cambiado de opinión o en cuántas cosas has ajustado tu nivel de confianza? Creo que es una métrica de progreso. Luego, ¿cuánto has aumentado tu exposición a personas / ideas nuevas? Creo que es otra forma que podríamos utilizar para evaluar tu progreso en este ámbito. Y ¿por qué no? También puede ser, oye, ¿cuántos libros o cosas he leído sobre esto? ¿No? Si al final quieres tomar mejores decisiones, esto como todos es parte, como todo, tiene una parte innata y otra parte es aprender. Y es leer sobre el método científico, y es leer sobre sesgos cognitivos, y es aprender sobre falacias, si estoy usando más falacias en mis razonamientos o menos, ¿no? Pues ahora siento que estoy usando menos. Entonces, no veo una forma cuantificable de medirlo, pero sí creo que si analizamos cómo estamos en estos distintos ejes, pues podemos ver si estamos mejorando o estamos intentando al menos ser más críticos en nuestro pensamiento o más tribales, ¿no?
Marcos, se me acumulan las preguntas. Tengo aquí la tablet apuntando cosillas, pero Voy a bueno, intentar no ser te más voy a... sintético entonces. Voy con una de ellas. Hace muy poquito hablamos en este podcast sobre la libertad de expresión o la censura, que todo bebe de cuando se pasó Juan Sotoibás a hablar de la censura, la por censura y demás. Y creo que está muy relacionado con lo que hablamos ahora, ¿no? El pensamiento crítico, el tema de las ideas, ¿no? Pues bueno, hay diferentes corrientes. Hay unas corrientes que defienden pues, una libertad de expresión total, es decir, las ideas no delinquen. Hay otros que sí que defienden pues, que algunas ideas pueden tener consecuencias negativas, por tanto, hay que de manera jurídica al menos hay que limitarlas. Y hay otros, pues bueno, que están un poquito, pues dependiendo del contexto, ¿no? Lo que hablamos, la importancia del contexto. ¿Qué opinión, qué visión tienes tú acerca de las ideas, de la libertad de expresión? ¿Debemos ser capaces de crear una sociedad o dirigirnos hacia una sociedad que sea capaz de tolerar hablo de las ideas, no hablo de las acciones? ¿O piensas que el ser humano, que bueno, de manera innata también viene acompañado por conflicto, deberíamos limitar en según qué contextos si estas ideas pueden producir algún tipo de mal a nivel social? Ujú. A ver, buena pregunta. No soy maximalista en cuanto a la libertad de expresión, ¿no? Lo famoso, lo de gritar fuego cuando estás en un concierto, bueno, pues eso es libertad de expresión, sí, pero si mueren 50 personas, pues creo que tienes una responsabilidad por eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta, que no sé a quién se lo vi, sí, Tim Urban, una gráfica que creo que es muy representativa, que pone a cada persona que tiene a su alrededor lo que llama un círculo de seguridad, ¿no? Seguridad física. Y luego, más allá de ese círculo, que es bastante estrecho de seguridad física, están tus derechos, ¿no? Y todo el mundo camina por ahí con un circulito alrededor rojo de seguridad física y luego de derechos. Entonces, cuando chocan derechos, simplemente chocan derechos, no alguien dice algo que no me gusta, que me ofende, que no sé qué, bueno, sí impacta mi derecho, pero no llega a ponerme en peligro. Pues yo en esos casos soy pro libertad de expresión. Puedes decir lo que quieras, creo que las palabras no son violencia, que violencia es violencia. Y creo que también entramos en ese slippery slope que llaman los ingleses, ¿no? De que primero los golpes son violencia, después las palabras son violencia, después el silencio es violencia, después todo es violencia. Y hablamos de 40.000 tipos de violencia. Y al final, cuando todo es violencia, nada es violencia. Entonces, creo que tú puedes decir cosas que ofendan a otras personas, pero que si lo que dices ya solapa o entra en esa zona de peligro, en esa zona donde hay un peligro para esa persona, pues ahí ya creo que esa libertad de expresión es cuestionable y que no debería permitirse, ¿no? Me explico. Si después esta persona publicar dónde vive tal persona y vamos a ir ahí a no sé qué, bueno, pues creo que eso no debería estar permitido, debería estar castigado, ¿no? En una sociedad ideal, Marcos, perdona que te interrumpa, podemos compensar eso que comentas con fomentar precisamente el espíritu crítico para que las ideas, por muy aberrantes que sean, que la sociedad sea capaz de pasarlas por un filtro, un espíritu crítico y que, bueno, pues que se creen en ideas, o piensas que esto es una utopía y que al final va a haber ideas que siempre van a acabar Claro, haciendo daño de una manera o de sería lo otra? ideal. ¿Qué es lo que realmente necesitamos como sociedad? Que las ideas se debatan de manera lógica y racional. Esto es muy difícil, ¿no? Y hay cosas que creo que son muy lógicas y muy sensatas, pero que es difícil. Bueno, si queréis nos metemos en polémicas, ya que estamos, ¿no? O sea, Adelante, Marcos. porque se entienda. O sea, por ejemplo, inmigración, temas de mujeres o de trans. Hay cosas que yo creo que ameritan un debate razonado, pero que están tan politizadas y que cuando las comentas la gente no piensa con esta mente racional, sino que piensa con la mente tribal, que no se pueden tocar, que son temas radioactivos. Y eso es un problema porque la gente no es tonta. Entonces, no es tonta, pero percibe que si toca ese tema va a ser tachado de lo que sea, ¿no? De racista, de machista, de transfobo, de lo que sea. Y esto es un problema, porque si no podemos discutir sobre ideas de manera racional, pues al final, ¿qué queda? O sea, digamos que las palabras y el debate es el antídoto de la violencia real, ¿no? Es decir, si no nos entendemos con palabras, nos tendremos que entender a golpes. Y la guerra civil o las guerras, ¿por qué ocurren? Porque las palabras no han funcionado. El debate, los argumentos, la lógica, la razón no ha funcionado. Pues quedan los golpes, ¿no? Entonces, si no somos capaces de debatir ideas de manera
razonada, honesta, con integridad intelectual, pues tenemos un problema importante. Y creo que no es, hay sobre todo ciertos temas que suelen ser, no es casualidad, suelen ser temas que tocan la moral y esas diferencias de valores entre las personas, donde esa mente tribal, esa mente primitiva, hace especial acto de presencia, siempre está ahí, pero hace especial acto de presencia y muchas veces se desactiva esa mente más racional, ¿no? Y esto, como digo, es un problema, porque si no podemos debatir estos temas, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, en un mundo ideal, las ideas ganarían las mejores ideas. Ganarían las ideas que tienen más mérito y que más se aproximan a la verdad. Sabiendo que hay cosas, o sea, yo sí creo que hay ciertas verdades absolutas, universales, que también es un debate filosófico, ¿no?, sobre si la verdad existe. Yo creo que hay muchas cosas donde la verdad existe y es una verdad universal y real. Otra cosa si podemos acceder a esa verdad con nuestro limitado cerebro, pero existe una verdad real y otras cosas donde no hay una verdad, tendremos que convivir, es una diferencia de valores. Volviendo al ejemplo simple, ¿qué es mejor? ¿Más justicia o más libertad? Porque al final justicia y libertad son dos valores que cuanta más justicia, menos libertad y al revés, ¿no? Bueno, justicia, sí, entendido justicia como igualdad, más que justicia. Entonces, hay cosas que no hay una verdad universal, que es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, y seguramente la alternancia tenga mucho sentido, pero creo que hay muchas ideas donde al final, si no somos capaces de como sociedad debatirlas con esa integridad intelectual que mencionaba antes, pues insisto, al final el peligro es que tengamos que pasemos de las palabras a los golpes porque no hemos sido capaces de resolver esas ideas con argumentos, ¿no?, con la razón. ¿Piensas que todo es debatible? Pienso que todo es debatible, sí. No veo ningún caso en el que no se pueda debatir de algo. ¿Y en qué cosas has cambiado tú de opinión últimamente? Muchas cosas. Muchas cosas. O sea, a todos los niveles. ¿Quieres algún ámbito en concreto? O sea, a ver, por ejemplo, Los que tú quieras contar. sí, no tengo problema. En el ámbito de la salud, en muchas cosas, que más que lo que decía antes, más que pensar que antes esto era bueno y ahora es malo, pues he ajustado mis grados de certeza, ¿no? O sea, yo de hecho cuando empecé a divulgar, a ver, lo reconozco también porque era consciente de que mensajes muy simplistas y tal, pues funcionan mejor en redes sociales y tienen más impacto y tal, ¿no? Y ahora cada vez siento una responsabilidad de decir mucho depende, ¿no? Entonces, en ese caso he matizado muchas más cosas. Creo que hay mucha más variabilidad y caminos distintos para llegar al mismo camino, mientras que antes era más, oye, este es el camino, ¿no? Y ahora, oye, hay mucha variación y soy mucho más, intento incluso divulgar con una tonalidad de grises mucho, mucho mayor. Y luego en otro ámbito, en esto un poco más de visión del mundo, yo antes quizás era mucho más de meritocracia, ¿no?, de una sociedad basada en meritocracia, etcétera, y reconozco que en los últimos años sigo creyendo que la meritocracia es muy importante, pero claro, te planteas que todo lo que tenemos en realidad es fruto de la suerte en gran parte, ¿no? Incluso ideas que no sé si habéis tocado aquí, seguramente sí, del libre albedrío. Realmente tenemos libre albedrío. Y si yo he llegado a donde estoy, ¿es por qué? Porque vale, soy de origen, entre comillas, humilde, normal, me ha ido bien en la vida y tal, y si yo he podido, todo el mundo ha podido. Todo el mundo podría, y si no podría, si no lo has logrado, es coño, porque no te has esforzado suficiente. No era exactamente así mi visión, es tal cual, pero sí era un poco que todo el mundo puede, ¿no? Que oye, que si te lo Si curras y siembras tal. así recoges. Exactamente, que y en parte es verdad, o sea, eso es innegable, ¿no? Y ahora vemos también, de nuevo, es un caso donde hay polarización, donde yo era quizás un poco más polarizado hacia, oye, que todo el mundo puede y si te esfuerzas y siembras, al final recoges, ¿no? Ahora soy consciente de que, bueno, de que no todo el mundo puede, ¿vale? O de que hay el azar juega un papel importante, y el azar en todos los sentidos. Por ejemplo, pues si eres más listo, pues coño, eso, claro, tienes más probabilidades. ¿Eso es meritocracia? En parte sí, pero ¿qué méritos has hecho para ser listo? Has nacido listo, ¿sabes? No has hecho méritos para ser listo, simplemente has salido inteligente o tus padres eran, entre comillas, normales y no tuviste traumas de pequeño. Todos son factores que influyen mucho tu paz de vida, tu ruta vital,
sobre los que no has tenido ningún tipo de poder de decisión, sobre los que no has tenido ningún mérito, que luego hay un esfuerzo, que hay una serie de toma de decisiones adecuadas, evidentemente, pero yo antes quizás era mucho más fan de la meritocracia y ahora soy consciente de que hay otros muchísimos factores y que por tanto tenemos que ser más, entre comillas, compasivos. Y eso tiene que ver también con conocer gente. Que dices, hostia, pues ha esforzado un montón y es que, punto uno, o no le da la cabeza para más, hostia, es que no ha tenido suerte, de verdad. Ha hecho de su esfuerzo, le ha puesto empeño, pero joder, no ha tenido suerte, ¿no? Eso no quita, claro, tenemos el otro extremo, ¿no? Estos que piensan que no, es que la meritocracia no sirve para nada, el esfuerzo no sirve para nada, porque si naces en una familia humilde vas a ser humilde toda la vida y por tanto que el Estado en vez de la paguita, ¿no? Coño, pues tampoco. O sea, puedes hacer mucho, puedes esforzarte mucho y al final, en general, hay una correlación entre esfuerzo y resultados. ¿Es una correlación perfecta? No, no es perfecta. Que en algunos casos es mayor y en otros menor. Entonces, ese es un aspecto donde también he cambiado bastante de opinión y en muchas cosas, en realidad. Y en todos los ámbitos creo que ha habido ajustes importantes un poco en esos grados de certeza a los que hacía antes mención. Creo que además las redes sociales no ayudan a fomentar el espíritu crítico. Tú hablabas de los dependes, ¿no? Pero ayudan más bien a simplificar en demasiada las ideas, ¿no? En píldoras pequeñitas, vender certezas, vender absolutos y todos los grises, pues no hay espacio para ellos. Hemos Claro. hablado antes sobre evidencia científica, que tú te has respaldado muchísimo en todo tu trabajo de divulgación sobre ella, pero me ha gustado, o siempre me ha gustado, siempre te he seguido, Marcos, por tu espíritu crítico y por tus dependes que comentabas, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo has conseguido tú equilibrar la importancia de la evidencia científica con lo que hablábamos hace poquito, ¿no? La importancia también del contexto, de las experiencias personales, de las creencias individuales, porque claro, no nos podemos ir hacia un extremo de yo es que soy así o hacia el otro extremo de no, es que el paper dice esto, por lo tanto el mundo funciona de esta manera, ¿no? ¿Cómo has conseguido tú encontrar que creo que has llegado a ese equilibrio? Sí, a ver, hay que entender que cuando hablamos de ciencia, pues ciencia al final va mucho más allá, no es un conocimiento concreto, es una forma de adquirir ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que decimos que la ciencia dice que tal, que dentro de X años se va a demostrar que son mentira. Está esta anécdota de un profesor en la universidad, creo que era de Harvard, de medicina, que decía el primer día de clase, oye, que sepáis que el 50% de las cosas que vais a aprender aquí en los próximos años son mentira. El problema es que no sabemos qué 50%, ¿no? Y creo que la situación actual de la medicina, de la salud, es esa. Hay muchas cosas que pensamos que no son verdad, pero el proceso, lo bueno de la ciencia es que es un proceso que se va corrigiendo a ella misma y produciendo mejor información. Entonces, partiendo de eso, creo que ya es complicado dar verdades universales, ¿no? Yo prefiero plantearlo todo como grados de confianza en las cosas que pensamos. Entonces, lo que yo intento hacer. Punto uno, que también mi foco siempre ha sido mucho basarme un poco en la evolución. Creo que la evolución nos ayuda a entender todo. O sea, puedes aplicar la evolución tanto a la forma en la que pensamos, a la forma en la que nos relacionamos, en las cosas que nos sientan bien, que nos sientan mal. Al final, para bien o para mal, somos fruto de un largo proceso evolutivo, ¿no? Entonces, a mí esta idea evolutiva de entender nuestro pasado es súper útil aplicado a la salud y cuando vemos cosas, ¿no? Como la idea de que hay que comer 5 veces al día es lo mejor para la salud. O estos días atrás publicaba cosas en redes sociales que salen justamente de algunas entrevistas a algunos médicos o un podólogo que decía, no, cuidado con caminar más de 20 pasos descalzo en la playa. Y es como, y son mensajes Otro que que decía también de cuidado con hacer Ejercicio deporte intenso. muy intenso, ¿no? hacer Algo ejercicio así. intenso. Ejercicio intenso. Y es como, vamos a ver. Si realmente caminar descalzo hubiera sido un problema para nuestros pies, no creo que hubiéramos llegado aquí como especie, ¿no? Entonces hay muchos mensajes que si los pasas por ese primer filtro, también es verdad que hay que separar lo que es el titular, que esto también me ha pasado, ¿eh? O sea, soy el primero que me han hecho una entrevista y luego sale el titular y es como, ostras. Sacado del contexto. O sea, las principales polémicas que yo he tenido en redes sociales han sido por eso, porque tú hablas con un periodista, le cuentas tu vida y luego de tu vida que le cuentas, pues saque un extracto, ¿no? Y he tenido líos por eso. Entonces, creo que también es importante tomar la mejor interpretación posible de lo que lees, ¿no?
Pero, y por eso no quiero personalizar lo que ha dicho Pepito, Manolito, pero es verdad que hay unos mensajes de miedo. El miedo vende. Y si ves un titular que te dice que no camines más de 20 pasos descalzo, y aquí te cuento por qué, ostras, vas a pinchar, ¿no? O si te digo, el mensaje literal creo que era que si haces ejercicio intenso estás comprando papeletas para un infarto, ostras, pincho, ¿no? A ver qué es esto. Entonces, el miedo, ese clickbait basado en el apocalipsis, pues al final vende, ¿no? Pero bueno, como digo, para mí ese primer filtro es, oye, esto desde el punto de vista evolutivo, ¿tiene algún tipo de sentido? Y ojo, no quiere decir, no es un heurístico perfecto. O sea, hay cosas que, porque al final a la evolución las cosas le importaban, o sea, le importábamos hasta que pasamos la edad fértil, pues ya le importábamos poco, ¿no? Entonces, puede ser que haya cosas que nuestros ancestros hacían a los 70 años que hoy mejor no hagamos porque a esa edad ya los genes, ¿no? Ese gen egoísta que hacía mención antes Javi, pues ya se había pasado a la siguiente generación y ya el cuerpo le da igual. A la evolución los humanos no le importa a los individuos, sino que le importan los genes, ni siquiera a la especie, le importan los genes. Mientras los genes pasen para adelante, los cuerpos son totalmente disponibles, o sea, totalmente prescindibles. Pero bueno, ese primer filtro de esto, desde el punto de vista evolutivo, tiene algún sentido y eso ya te permite descartar muchas tonterías o creencias anticuadas. Punto 2 es qué nos dice la evidencia sobre esto y qué tipo de evidencia hay. Tenemos estudios observacionales, tenemos ensayos clínicos, o sea, estudios de intervención, y luego la experiencia también de la gente. O sea, ¿qué ocurre? Que muchas veces tú ves un estudio donde te dicen, pues esta dieta pues, produjo más pérdida de peso que esta otra. Dices, vale, perfecto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que esta dieta es mejor que la otra? El estudio dice eso, porque el estudio habla de medias, ¿no? Sin embargo, después, cuando vas al detalle, pues te das cuenta que hubo gente que perdió más peso en la otra dieta, que en principio a nivel promedio es peor. Y dices, ostras, cuidado, que esta gente tuvo mejor resultado con este enfoque. ¿Por qué es? Porque tienen, me invento, porque al final aumentaba el carbohidrato y esta gente tiene menos sensibilidad a la insulina y por tanto esta dieta les vino peor o por alguna variante genética. Entonces, no nos quedemos con el titular de ese estudio, sino veamos, ¿no? Porque al final somos individuos y por tanto esa experiencia práctica es muy importante. Y para mí estos 3 filtros, ¿no? De punto 1, esa lógica evolutiva, punto 2, que nos dice la evidencia y ser crítico también con esa evidencia y con la calidad de esa evidencia y qué grado de certeza nos da en sus conclusiones, y punto 3, con la experiencia práctica de la gente. Y todos sabemos lo que n igual a 1, que no nos sirve y que muchos datos, muchas anécdotas no son datos, lo que tú quieras, pero al final, cuando mucha gente te dice lo mismo, tiene las mismas experiencias, bueno, pues para mí sí es información valiosa, especialmente si está alineada con todo lo anterior, ¿no? Entonces, cuando ves que las cosas se alinean, que algo tiene sentido evolutivo, que tenemos estudios, que la gente le sienta bien, pues ostras, a mí eso le da mucho peso. Porque cosas que hoy son súper normales, que están en boca de todos, como el ayuno intermitente, cuando yo empecé a hablar de esto hace 15 años, antes incluso de empezar a publicar en el blog en el 2011, pues me tildaban de loco. Decía, pero tío, tú estás loco, esto es malísimo, te vas a morir. Y yo decía, pero vamos a ver, evolutivamente, como especie, ¿es razonable pensar que no comíamos 5 veces al día, que había días que no comíamos? Tiene sentido pensar eso, ¿verdad? Vale, ensayos clínicos, estudios, había poquitos, pero ya había algunos. Ya empezaba a haber, desde los años 70 tenemos estudios más o menos grandes sobre el ayuno. Y luego, sobre todo, la gente que empezaba a probarlo tenía buenos resultados. Y yo, a ver, dirás lo que tú quieras, pero evolutivamente tiene sentido, tenemos unos cuantos estudios y la gente que lo prueba, en general, está bien, mejora, no le da un infarto ni se queda sin energía. Por tanto, aquí algo hay, más allá de que no sea una idea comúnmente aceptada, ¿no? Entonces va un poco por ahí, simplificando mucho ese proceso, ¿no? Al final, Marcos, no sé, vuestro entorno, tu entorno, Marcos, Javi, Noé, ¿cuántas personas a vuestro entorno se lee estudios, lee evidencia científica, lee papers en su día a día? Creo que son menos que más. La importancia del relato, ¿no? Hace poquito nos comentaba Javier Recuenco, relato mata dato. ¿Has sentido tú, Marcos, a veces esa frustración de decir, hostia, es que la evidencia está aquí y viene un titular fomentando miedo y ya el relato pues se carga toda la evidencia, toda la realidad, todos los datos que hay detrás? Y al final es una, pues, valga la redundancia, es una realidad, ¿no? La importancia de la narrativa en las ideas, la importancia del relato. Claro. ¿Cómo vives tú esa importancia? ¿Has tenido que un poquito, pues, subirte al carro, ¿no? De la narrativa, del relato en tu proyecto a la hora de divulgar, escribiendo tus libros, con tu podcast, con tus artículos? Porque, bueno, pues la evidencia se puede quedar escueta, ¿no? En ese sentido.
Sí, o sea, yo siempre he intentado crear esa narrativa, como dices, de combinar. O sea, yo creo que la gente entiende bien esta idea, que es un arma de doble filo, ¿eh? Ujú. Esta alusión a nuestros ancestros, ¿vale? Que es un arma de doble filo, insisto. O sea, decir, oye, somos la única especie que lleva zapatos, de verdad. Nuestro pie está tan mal diseñado que nos hacen falta zapatos desde los 3 meses, zapatos para iniciarse a caminar. Entonces, eso por un lado funciona bien. Como digo, también eso se puede usar en nuestra contra, ¿no? O sea, en contra de la lógica. Somos el único animal que bebe leche que no es de su especie. Ya, eso no quiere decir que sea malo, ¿vale? O sea, que seamos el único animal que hace algo no quiere decir que eso per se sea malo. Entonces, pero intento, por así decirlo, crear una narrativa, sintetizar ideas y luego apoyarlas con la evidencia científica. En este campo se usa mucho lo del ad hominem, ¿no? Y lo de la falacia de autoridad. Por ejemplo, por hablar de casos concretos, este titular era de un médico que lo ponía como una eminencia, que es verdad, el tío es muy bueno, ¿eh? Yo sé quién es, una eminencia de no sé qué, ha dicho esto. Entonces, claro, el argumento fácil es, oye, ¿quién eres tú? ¿Vale? Si lo dice este médico que es no sé qué y premio no sé cuánto, pues me lo creo más a él que a ti. Que tiene sentido, es decir, o sea, por un lado, la autoridad es un heurístico que, que funciona mejor que el azar. O sea, si no tienes ningún otro tipo de señal, si alguien es diplomado, un experto en un campo, tiene el título de Harvard de no sé qué, pues hombre, yo me fiaría. Si no tengo más información, creo que ese heurístico es válido. ¿Qué ocurre? Pues lo que decíamos antes, que la correlación no es perfecta. Hay gente con todos los títulos del mundo que es un desastre, ¿vale? Y vas a encontrar un doctor, un PhD en cualquier cosa que va a decir locuras, ¿vale? Que va a decir que la Tierra es plana. Habrá un PhD de geografía que diga que la Tierra es plana, estoy seguro. O sea, vas a encontrar gente con todos los credenciales adecuados que dice las tonterías más grandes y al revés, vas a encontrar gente que no tiene ninguna autoridad en cuanto a credenciales y tal, pero que dice cosas con mucho sentido y que es capaz de evaluar los datos, quizás además, como decíamos antes, no contaminado por todas esas... bueno, pues esos dogmas que se van acumulando en todas las ciencias y por tanto, pues su opinión no va a contar, ¿no? Pero creo que, o sea, en mi caso, o sea, creo que me ha ido razonablemente bien porque soy capaz, digamos, de hablar de ciencia y respaldar en ciencia, pero a su vez explicar las cosas de una forma que se entiendan y que haya un hilo argumental. O sea, creo que la gente, insisto, no es tonta. Entonces, si tú les cuentas algo, una idea, y que una idea que quizás así en frío suena un poquito loca, pero que si empiezas por paso uno, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Esto es verdad? Sí, ¿no? Vale, pues si esto es verdad, esto también, ¿no? Y si esto es verdad, esto también, ¿no? Si esto es verdad, bueno, pues entonces ahora llegamos a este punto, parece que es verdad y la gente dice, hostia, pues sí, pues tienes razón, ¿no? Si los vas llevando por este proceso de razonamiento, porque insisto, la gente no es tonta en general. Entonces, si les das argumentos válidos, que A implica B, B implica C implica D, pues igual D en frío, decían, no, D no puede ser, pero si A puede ser, si A es verdad, y A implica B y B, pues coño, pues D también tiene que ser verdad, ¿no? Va por ahí, un poco en simplificar las ideas, en o contar ideas, transmitir ideas complejas con palabras y con ideas sencillas, ¿no? Es un poco mi estrategia. Vuelvo sobre lo de si todo es debatible, Marcos, porque esto me interesa especialmente. Porque es que la otra opción de si todo no es debatible es esta perspectiva desde la que se dice que es darle un altavoz a. Estabas hablando sobre el terraplanismo y hace 1 año o 2 años se puso como de moda volver a abrir el debate del terraplanismo en el ambiente youtuber y era porque, no sé, había surgido una vertiente que hablaba de la Tierra plana y quisieron los cientifistas debatirlo con ellos. Y había muchos que le echaban en cara que simplemente que se le diera micrófono a estos otros. En los debates electorales nos los encontramos continuamente, que si por qué se invita al debate a uno que son fascistas o a otro que son independentistas, que no hay que hablar con ellos. ¿En qué te posicionas? Es decir, yo tengo completamente claro que todo es debatible y precisamente por eso se tiene que debatir, porque es que si no, a día de hoy, con el mundo, con el globalismo, con el internet, va a llegar a todo el mundo, se quiera como se quiera, y más con Twitter. Entonces, más motivo es debatirlo para que se corte de raíz. Pero está esta otra vertiente. ¿Dónde te posicionas tú? A ver, entiendo ese punto, ¿eh? O sea, entiendo ese punto porque es verdad. A ver, el tema del terraplanismo, claro, es tan extremo que
que hasta me cuesta hablar de eso, ¿no? Pero pongamos otro caso que sí lo veo más cercano, que es el tema de las vacunas. No sé si estáis al tanto de la polémica de este Robert Kennedy, que es bastante antivacunas y es un candidato electoral, y gente como Joe Rogan, que yo respeto mucho, pero bueno, creo que también parte de su estrategia es dar un altavoz a gente que, por un lado, estoy a favor de que Joe Rogan traiga su podcast a quien él quiera, a decir muchas veces barbaridades, pero bueno, a quien quiera. Y luego es verdad que Joe Rogan lo que hace bien es, oye, yo soy tonto, que no es nada tonto el tío, pero bueno, es un poco su historia. Oye, yo de esto no sé, quiero hablar con la gente que más sepa. Y él invitó a Robert Kennedy un día a hablar sobre las vacunas, a decir cosas que no tenían mucho sentido. Y luego, pues claro, desde el ámbito médico dijeron, hombre, esto, Joe Rogan, que tienes cientos de millones de descargas al mes, no puedes traer a este tío a decir estas cosas, ¿no? Esto es un peligro. Y Joe Rogan dijo, vale, ¿quién es el mayor experto de vacunas? No sé quién, no me acuerdo del doctor que era. Vente aquí y debates. Y yo, por un lado, estoy a favor de eso. ¿Cuál es el problema? Que si en un entorno, en un escenario donde no puede haber un fact-checking, ¿no? Un chequeo de datos en directo, pues alguien como Robert Kennedy podría decir, ¿y qué pasa de esta intervención que se hizo en Mongolia, donde tal? Y claro, tú puedes decir, ostras, pues no lo sé. Que quizás es mentira, pero en ese momento tú te quedas, ostras, pues no lo sé. ¿Ves? Como ese dato no lo tenías. Entonces, se puede generar, cuando discutes con gente que no es intelectualmente honesta, ¿vale? Pues te encuentras en eso, que juegan a un juego distinto. Entonces, dicen esto de que tú no puedes convencer a alguien con argumentos razonables o lógicos, hacerle cambiar de postura si no ha llegado a esa postura con argumentos lógicos. ¿Vale? Si es terraplanista, no ha llegado ahí con razonamientos lógicos y por tanto no le vas a sacar de ahí con razonamientos lógicos. Si tú crees que las vacunas causan autismo sin haber llegado ahí con un razonamiento lógico, pues no te vamos a sacar de ahí con un razonamiento lógico. Y por tanto, en ese debate es un debate que es poco productivo, ¿no? Entonces yo creo que las ideas se pueden debatir, que todo es debatible, creo que sí. Ahora bien, ¿todos los debates son productivos? Creo que no. Pero ya no está solamente el que convenzas a la otra persona, está que convenzas a todo un público que tiene detrás que quizás jamás escucha la refutación. Sí, yo creo que es el punto bueno, ¿eh? O sea, yo creo que si cuando vas a un debate con alguien así, efectivamente no vas ahí con ánimo de hacerle cambiar de opinión, claro, y con dar argumentos lógicos a él, sino argumentos lógicos a la gente que va a escuchar, ¿no? Entonces yo estoy a favor de eso, pero a la vez soy consciente de que esos debates son peligrosos por lo que te digo. Cuando te enfrentas intelectualmente a alguien que no es honesto en sus argumentos, pues esto es fácil, ¿no? Es fácil decir, bueno, ¿qué pasa con esto que se vio aquel paper no sé cuándo en país del Congo del Sur? Claro, y tú dices, bueno, pero ¿de qué me estás hablando, no? Quizás no existió, pero la otra persona dice, ves, ni siquiera sabes esos estudios tan famosos. Y la gente, como tampoco sabe el público, ostras, menudo experto, este de las vacunas no tiene puta idea. El que sabe el bueno es el otro, claro. Entonces, es peligroso, ¿no? Por eso entiendo que ya... Hay muchas trampas, ¿no, Marcos? Claro. David Saavedra, no sé si sabes quién es, el ex nazi que salió en Salvados, que luego Sí. sacó un libro, Sí. se pasó por aquí y me lo decía, ¿no? Dice, si quieres, tú y yo nos ponemos ahora a debatir sobre el holocausto, si existió o no. Dice, yo he leído tanto, ¿no?, que yo te podría refutar todo lo que me dijeses defendiendo la postura de que no existió. Y dice, aunque no sea verdad, tú te quedarías, si no has investigado lo suficiente sobre el tema, si este debate se expone al público, pues tú quedarías como que, pues eso, como que no puedes refutarme todos mis argumentos, aunque sean falsos o no estén sustentados en ninguna verdad, ¿no? Que es un poquito, creo, lo que estás diciendo, ¿no? Que cuidado 100%. También con los debates, que a veces no es ni A ni B, a veces es C, pero la C ni siquiera se plantea en el debate. 100%. Entonces, por un lado, estoy totalmente a favor de que se debatan las cosas, pero claro, no podemos ser tan ingenuos de que la mejor idea va a triunfar, ¿no? Porque al final una persona va a la lucha, a ese debate con ciertas armas, ¿no? Pero si la otra persona trae armas, por así decirlo, aquí permitimos que haya ciertos argumentos razonables, ¿no? Que eso son, no sé, un puñal, pero la otra persona lleva una metralleta que no es legal, ¿vale? Bueno, pues, o es un debate entre ideas, ¿no? Un ring de boxeo de dos ideas que van a pelear, que eso debería ser, pero si una persona viene con sus guantes y la otra persona viene con una pistola, pues evidentemente seguramente no sea fructífero, ¿no? Y no gane la mejor idea, sino gane el que plantea
haga planteamientos más convincentes, que no tienen por qué ser los más lógicos. Y ese es el problema muchas veces de la ciencia, que la ciencia no es intuitiva necesariamente, ¿no? Nuestro cerebro está cableado para hacer conexiones muy sencillas. Y cuando dos cosas se mueven a la vez, esto causa esto. Y seguramente no, seguramente algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no. La realidad es muy compleja. Y por tanto, cuando alguien te plantea una idea muy sencilla, es muy intuitiva. En caso de las vacunas, por seguir con el mismo ejemplo. Muchos te dicen, sí, pero es que, claro, mi niño le puse la vacuna y a los pocos meses empecé a ver tal. Claro, pero es que a la misma edad que le ponen las vacunas es cuando se empiezan a ver los síntomas de autismo. Pero si es tu caso y fue con tu niño, pues tu mente es vacuna y 3 meses después signos de autismo, ¿no? Ya está, te pueden contar lo que tú quieras, que tú has visto eso, has visto que A, luego has visto B y asumes que A produce B. Y como digo, la realidad muchas veces no es intuitiva, la ciencia no es intuitiva. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque en el método científico hay que hacer doble ciego. Ya no que tú no sepas si estás tomando algo o no, sino que ni el que investiga sabe qué te ha dado. ¿Por qué hacemos esas cosas tan raras? Porque nos engañamos. Si tú piensas que te han dado una pastilla, no te han dado solo una pastilla, te han dado una creencia sobre lo que produce esa pastilla y esa creencia cambia lo que tú percibes. Y no solo tú, si el investigador sabe que te has tomado una pastilla, cuando tenga que evaluarte, bueno, ¿realmente se le ve menores síntomas de tal? Sí, en realidad pienso que sí, porque el investigador también se engaña. Y por eso la buena ciencia tiene todos estos mecanismos justamente para evitar que nos engañemos y nos engañamos con mucha facilidad. Y por tanto, quien te dé un mensaje simplón que A implica B, porque ocurrieron a la vez, o A justo después, o B justo después de A, pues tú te lo crees. Y que te empiece a contar, bueno, hay muchos factores y no sé qué, multifactorial, aquí, esto es un rollo. Yo me quedo con lo que entiendo, ¿no? Con el mensaje simplista e intuitivo, pero insisto, la realidad muchas veces no es intuitiva. Jo, Marcos, pues muchas gracias. Creo que al final nos ha quedado un episodio bastante completo. Y nada, solo nos queda pues eso, darte las gracias por haberte vuelto a pasar por aquí, por el Rincón de Aquiles, y invitarte a ver si te apetece compartir un poquito qué proyectos tienes ahora a la vuelta de la esquina y dónde te pueden encontrar. Muy bien, pues bueno, un placer. Antes de nada, espero haber quedado claro. También es cierto que no soy el súper experto en esto, ¿vale? Pero bueno, es un poco mi forma de ver el mundo. ¿Y en qué ando ahora? Pues os contaba antes de empezar a grabar que estoy en el proceso de parir mi nuevo niño, que es el nuevo libro sobre envejecimiento, y estaré encantado de tocar este tema con vosotros próximamente, si me volvéis a invitar. Hombre, dalo por hecho, Marcos. Por supuesto. Muy bien. Pues muchas gracias. Y nada, Pues A vosotros. muchas gracias. Un fuerte abrazo, Marcos. Cuidaros. chao. Chao, chao.